Soy Alejandro Gaviria de la ficha 52500. A continuación, daremos inicio a estas test de aceptación de este nuevo usador de gaseosa a 40 niños. La descripción de la muestra: vemos que la población equivale a los 40 niños. La distribución por sexo: 20 niños, 20 niñas. Asume que la distribución es equitativa. Rango de edad de 5 a 12 años. Escala de aceptación: 10 puntos. Vamos a hacer una breve operación de la diferencia entre el máximo y el mínimo. La tabla de distribuciones de frecuencias. Dividimos en los puntos de 2 a 10. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Hicimos una operación para calcular su porcentaje. Aquí se calcula el rango con el valor máximo, valor mínimo. 10 menos 2 igual a 8. Este sería el rango. Operaciones: agrupamos las más evidentes. Como novedad principal, ningún niño calificó como 1 en la encuesta. Una de las más relativas fue que la puntuación alrededor de 6 y 7 tiene la misma aceptación moderada. La gráfica de frecuencias. Podemos ver calcular aceptación de acuerdo al test. Aquí calculamos e interpretamos las medidas de posición. Vamos a ver que la media se calcula sumando las puntuaciones y dividiendo entre el número total de puntuaciones. Toda esta sumatoria nos da 237 dividido entre 40, 5.925. La media es aproximadamente 5.93. Sugiere que en promedio la percepción neutral aceptando el nuevo producto. Podemos ver que la moda, el valor que se repite es 10, que aparece 3 veces en las filas 2, 4 y 5. Para calcular la mediana, primero debemos ordenar los valores de forma ascendente. Como hay 10 valores, la mediana será el valor central, es decir, que es el quinto valor, 8. Calcular las medidas de dispersión. Lo que hicimos fue encontrar el rango. El rango se calcula como la diferencia entre el valor máximo y mínimo. 10 y el valor mínimo 2, el rango sería 8. La varianza pudimos calcular los siguientes datos de acuerdo a la media que ya anteriormente se había calculado como 5.925. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Cancio. Estos minuticos voy a compartir un poco del trabajo del cual me tocó y es, digamos, recopilar todo el tema de los datos en el punto 3 de los estudiantes. El ejercicio nos indicaba que en un restaurante había un cierto tipo de clientes los cuales habían ido durante 120 días. Lo primero que hicimos fue caracterizar toda esta información. Eh, durante esos 120 días, lo que se hizo fue hacer una tabla de distribución para mirar cada una de las frecuencias que estuvieron los comensales en esos 20 días. Podemos ver en la tabla que la mayor frecuencia, digamos que la frecuencia está en 4, 10, 18, 24, 38, 21, 2, 3 y 4, con un total de 120 días, que son los datos. Los datos tienen una frecuencia absoluta y tenía una frecuencia porcentual. De acuerdo a la tabla de frecuencia, los datos y los datos recolectados en dicha tabla, que el número de clientes del 59 al 60 fueron a visitar restaurantes con frecuencia de 38 veces, generando la mayor frecuencia porcentual en un 31%. De la variable 69 al 73, o sea, el número de clientes, solo asistieron 2, generando la mayor frecuencia con un
con un solo 1.6%, que teniendo 120 días en donde se hizo el estudio, la asistencia no fue constante, porque al inicio vemos en la tabla de producción, en la tabla de frecuencia, al inicio fue de una forma decreciente, fue creciendo, pero que solo iniciaron con un 3.3% de comensales, llegando a un pico alto con 31%, que al finalizar el estudio solo fue de 2.5 de los clientes que asistieron. Estos 3 puntos son importantes porque de ahí voy a basarme en los dos puntos restantes, ya que la frecuencia porcentual, la cual fue ascendente hasta el 31%, no se mantuvo. Se podría concluir que en el restaurante hubo alguna falla en la atención al cliente, puesto que después de este pico, la caída fue drástica. No fue, digamos, creciendo poco a poco, sino que fue de forma drástica, cayendo casi 14 puntos. Ahí, digamos, graficamos con histograma, realizamos, y en el histograma miramos que entre los clientes 59.68 y 64.36 fue donde hubo mayor pico, como lo había reafirmado la tabla de frecuencia, y que si vemos eh, tuvo una caída muy brusca. En el punto C vamos a calcular e interpretar las medidas de posición. Los primeros datos para calcular e interpretar son los cuartiles. Sé que estábamos hablando de los cuartiles, de los porcentiles, pero yo me voy a basar en solo los cuartiles porque de esta manera aprendemos, y esa es la, digamos, en las encuestas y en las poblaciones, en las ventas y al momento de dividir las poblaciones en grupos, es esta la que se utiliza, por lo cuanto se puede interpretar por medio de posiciones de los cuartiles, a igual que la tabla de frecuencia. Tiene una mayor concentración en la frecuencia 50 y 65. Estamos hablando de la frecuencia 55, 50 y 55, 64. ¿Listo? El promedio de la media de los días en los cuales fueron los clientes al restaurante fue de 60 días. La moda, según la frecuencia dada por los datos que mayor se repiten, son las variables 59 y 68, 64 y 36 con frecuencia de 38 veces. La mediana, teniendo en cuenta que el número de intervalos son pares, la mediana en el intervalo, la mediana es el intervalo 4 en la variante 59.68, ¿verdad? En el punto F vamos a calcular e interpretar las medidas de dispersión. Las medidas a utilizar es el punto de varianza y luego la desviación típica. Aquí, digamos, lo que hice fue, para simplificar un poco, todo el tema de, digamos, de tablas y de... Fue la gran, digamos, en la tabla de frecuencia vamos a encontrar datos importantes para realizar este punto, donde la varianza es igual a x sub i al cuadrado por y sub i menos y al cuadrado sub y.
Total de que la varianza tiene un total de 59.46.